Buenas noches, bienvenidos a la Sala del Conocimiento. Vamos a empezar el estudio de esta semana que se titula Concentración y Relajación. Así que les invitamos que se pongan cómodos, que presten atención. Les recordamos que el próximo martes vemos el tema de la meditación, un tema fundamental para despertar la conciencia. Así que les invitamos a que asistan, a que estén presentes, a que participen, que complementa muy bien este tema de la concentración y la relajación. Pues hoy lo que vamos a ver son dos ejercicios que se subestiman por la gente, dos ejercicios que todos conocemos, pero que no aplicamos en nuestra vida personal. No le damos la importancia, no le damos el respeto que se merece. Lo pasamos por alto, lo vemos como algo sin valor, sin importancia, sin interés. Normalmente nuestra atención, nuestros anhelos de vida, pues giran en relación a otras cosas. Al dinero, al éxito, a sobresalir, a destacar, entre otras cosas. Pero ya veremos en este tema de esta semana que la concentración y la relajación son dos ejercicios, dos estados de conciencia fundamentales para la persona que quiere conocerse a sí misma, que quiere tener verdadero éxito en todo lo que emprende, que quiere desarrollarse, conocer el amor, la felicidad, entre otras cosas. Entonces vamos a ver qué es la concentración, qué es la relajación, cómo se produce, por qué estamos tocando este tema en esta sala de estudios, cuál es su relación con el despertar de la conciencia, cómo llevar a cabo estos ejercicios en nuestra vida, porque esta sala de estudios pues es práctica, hay que practicar. ¿Sí? Entonces comenzamos, nos preguntamos entonces, ¿qué es la concentración? Decimos que la concentración significa conciencia centrada en la acción. Es eso. ¿Sí? Es un estado de conciencia en donde nuestra atención se manifiesta en el momento presente, en lo que conocemos como el aquí y el ahora. Cuando se tiene presencia significa conciencia en el presente, presencia. ¿Sí? Que es un estado de nuestro ser que no experimentamos, que no practicamos, con el cual no estamos familiarizados, porque en el diario vivir, mientras hacemos las cosas del día, nuestra atención divaga a través de la actividad de los diferentes defectos psicológicos, los diferentes yoes, pensando en el pasado, en lo que ya pasó, o pensando en el futuro, en lo que pudiese pasar, diálogos internos, preocupaciones, expectativas, resentimientos, deseos. Todo esto se activa en nuestro interior, mientras en el mundo físico hacemos cualquier cosa. Mientras comemos, cocinamos, nos bañamos, nos vestimos, trabajamos. Normalmente nunca estamos en este estado de presencia, de concentración. Entonces, para despertar la conciencia, nosotros tenemos que trabajar esta parte, esforzarnos por hacer una cosa a la vez y por poner toda nuestra atención en esa cosa. Que nuestro pensamiento se manifieste en relación a la cosa que se está haciendo. Aprender a vivir el aquí y el ahora, en el instante, porque el pasado ya pasó y el futuro todavía no llega. Lo único que existe
es el presente. Entonces hay que aprender a través del ejercicio de la voluntad y del interés propio a traer la conciencia que es atención al momento presente y dejar de divagar en fantasías y en suposiciones. Todos los seres humanos somos como una batería, somos como un foco. Movemos distintas clases de energía. ¿Sí? Ya lo hablamos en el tema de los 7 centros de la máquina humana. Tenemos energías mentales, tenemos energías emocionales, tenemos energías instintivas, motrices, sexuales. Tenemos diferentes tipos de energía. Y estas energías se pueden armonizar en una sola dirección o si pueden disipar y actuar en diferentes direcciones. Entonces, la concentración es cuando todas nuestras energías están hacia la misma dirección. Entonces, si estoy trabajando, que es energía motriz, estoy pensando en ese trabajo que estoy haciendo y mis emociones respecto a ese trabajo que estoy haciendo. Entramos en ese estado de concentración, de capacidad, pero normalmente no estamos así, estamos dispersos. Y mientras trabajamos, estamos pensando en la familia. Y queremos hacer otra cosa diferente al trabajo, queremos ir a comer. Entonces nuestro cuerpo está en un lado, nuestra mente en otro lado y nuestras emociones en otro. El cuerpo está en la oficina, la mente en la casa y las emociones en el restaurante. Están dispersas estas energías y perdemos nuestras facultades, nuestros potenciales, la disponibilidad, la capacidad de hacer. Por eso se dice, decía el César, divide y vencerás. ¿Sí? Esto se aplica a través de las masas en los pueblos. Los gobiernos lo que hacen es crear ideologías que dividen al pueblo en 2 bandos y hacen que el mismo pueblo discuta entre sí. Entonces, cuando el pueblo se divide a través de la opinión pública, entonces el gobierno descansa. Por eso está el dicho, divide y vencerás, lo que decía el César, para conquistar, para mantenerse en el poder. Si se divide al pueblo, pues es fácil de conquistarlo, es fácil de someterlo, es fácil de hacerle fraude. Esto pasa también en nuestra vida interior, en nuestra vida personal, porque el César representa el ego, que es la suma de los diferentes defectos psicológicos. Cada defecto psicológico roba un porcentaje de nuestra atención y perdemos todas nuestras capacidades de hacer. Entonces el defecto de la lujuria pues nos pone a pensar en sexo, ¿verdad? El defecto de la gula nos pone a pensar en comida. El defecto de la pereza nos pone a pensar en unas vacaciones. El defecto del odio en algún pleito que pasó anteriormente. Y así cada defecto que se manifiesta en nuestro interior nos roba la atención
Y como tenemos múltiples defectos, entonces nuestra atención se pierde y se divaga en la actividad de los diferentes defectos psicológicos. Y en el mundo físico perdemos nuestros potenciales, la capacidad de hacer bien las cosas. Porque la concentración, que es la conciencia, que es poder, que es Dios en nosotros, centrada en la acción, pues es poder, capacidad de hacer. Sin embargo, aunque vivamos en este estado tan lamentable de atención dispersa, todos en algún momento hemos podido conocer los beneficios de la concentración, sin que uno se lo proponga. Pasa de manera espontánea. A veces cuando estamos limpiando la casa, o a veces cuando estamos en la oficina trabajando, de repente, por alguna razón, nos abstraemos en esa actividad. Nos abstraemos en esa tarea que estamos llevando a cabo. Entonces todos en algún momento ya debimos de haber experimentado la concentración, que viene con alegría, que viene con bienestar, que viene con cierto goce y sobre todo con la pérdida de la noción del tiempo. Entonces, cuando la persona se concentra en el trabajo, de repente empieza a oscurecer y la persona se asusta. ¿Qué hora es? No puede ser. Ya son las 6 de la tarde. Se me fue el día rapidísimo. Ni cuenta me di. Pero no solamente es la noción del tiempo, sino que también hay en la persona un bienestar. La persona se siente bien, se siente alegre, se siente con energía. ¿Por qué? Porque se concentró en la actividad. Este es el estado con el cual tenemos que hacer todas las tareas de la vida. A todos nos pasa de vez en cuando de manera espontánea. Ahora hay que trabajar para que podamos hacer esto de manera consciente todos los días en cada cosa que hacemos. En la concentración están todos los potenciales de nuestro ser. Todos los avances de la tecnología provienen de un estado de concentración. La concentración permite que el conocimiento pueda avanzar. Cuando se observa, cuando se presta atención a algo, se conoce, se descubre, se entiende. Todos los avances de la medicina y la tecnología son posibles gracias a este estado de concentración. Los artistas, los pintores, se fundamentan en la concentración para hacer arte. Entonces, la Gnosis nos enseña que primero se logra la concentración cuando logramos sostener un solo pensamiento en lo que estamos haciendo. Y después la concentración se da sola. Y luego de la concentración viene la inspiración. Luego viene la creatividad y por último viene el acierto. Son las facultades de nuestro ser que están a nuestra disposición para crear, para inventar, para saber, para conocer, para hacer, para producir, para salir adelante en todo lo que queramos. No solamente en lo espiritual, sino inclusive hasta en lo material. En la escuela con el joven, en la empresa con el adulto. En estos estudios, porque aquí enseñamos diferentes prácticas, que el desdoblamiento astral, que la meditación, que la transformación de las impresiones, pero para que tengamos resultados necesitamos hacerlas con concentración.
Si no nos sabemos concentrar, entonces las prácticas no dan resultado. Entonces la concentración es un músculo que debemos fortalecer. Así como fortalecemos el cuerpo físico cuando vamos al gimnasio y agarramos las pesas y nos cuesta trabajo y sudamos y nos duelen los brazos, pero aún así seguimos con las pesas para que el cuerpo se torne agradable o algo así. Pues vamos a pensar que es lo mismo con nuestro cerebro. Hay que fortalecer el cerebro, hay que fortalecer la mente, hay que fortalecer la concentración a través de diferentes ejercicios que requieren tiempo, dedicación, interés, así como uno va al gimnasio y tonifica los brazos, tonifica el abdomen, pues también hay que tonificar la atención. Entonces, la concentración es poder. Aquel que se sabe concentrar, todo lo puede hacer. La concentración es un gran poder, un poder noble que todos debemos de aspirar. Entonces, las personas que les interesan estos estudios de despertar de la conciencia, pues siempre andan en busca de poderes. Que para conocer las existencias pasadas, que aprender a leer la mano, que aprender a leer la mente, que aprender a conocer las dimensiones superiores de la conciencia, el poder de sanar. ¿Cuántas personas allá yendo a grupos, retiros, buscando desarrollar estos poderes? Que lamentablemente en la mayoría de los casos los meten por el camino de la magia negra. Este es un verdadero poder que todos debemos anhelar, el poder de la concentración. Reflexionarlo, entenderlo y desarrollar una disciplina para llevarlo a cabo. Hay que fortalecerlo, así como se fortalece el cuerpo físico. Sucede que nuestra atención está condicionada por la actividad del ego. Y la actividad del ego se sostiene en el placer. Es decir, que nuestra atención solamente responde a estímulos placenteros. Entonces, para escuchar una conferencia nos cuesta trabajo concentrarnos. Para leer un libro nos cuesta trabajo concentrarnos. Para hacer una meditación nos cuesta trabajo concentrarnos. Pero para ver películas, ahí sí no. Para ir al cine, uno está ahí 2-3 horas viendo la película y el tiempo pasa volando y ni cuenta se dio la persona, y si le están llamando el celular ni cuenta se dio porque está viendo la película. O si va a platicar, a tomar un café con las amigas, pasa el tiempo, a las 5 se tenía que ir, ya a sus 5:40 ya se le hizo tarde, ¿cómo va a ser? No se dio cuenta. Es que para el chisme, como nos genera placer, fácilmente nos entregamos a esas sensaciones, a esa actividad, a los videojuegos, al casino, a lo que sea. Entonces, aquello que produce placer, aquello que le gusta a nuestro ego, fácilmente le prestamos atención. Un niño puede estar 8 horas jugando Nintendo y no pasa nada. Pero dale un libro para que estudie 8 horas, 20 minutos y ya no quiere. No es la misma concentración. ¿Sí? Entonces tenemos que trabajar esta parte del ego. Entender que existe la relación entre el ego y el placer.
El placer condiciona nuestra atención, condiciona nuestra vida, nuestra voluntad, nuestra capacidad y nuestra disponibilidad. Ustedes vean eso, reflexionenlo. Porque en el trabajo de regeneramiento tenemos que abandonar voluntariamente los placeres innecesarios de la vida. Repito, placeres innecesarios. Porque todos los placeres generan adicción, generan fascinación, generan dependencia y resistencia hacia las demás actividades de la vida que no tienen esa vibración. Entonces, dile al chavo que se la pasa 8 horas jugando Nintendo que se ponga a lavar los platos. No quiere, se pone de mal humor. Sí, porque lavar los platos no le da esa vibración intensa que le da el Nintendo. Esa persona ya está degenerada. Y si sigue así, pues a ver hasta dónde llega. Porque en la vida las cosas que valen la pena, pues siempre vienen acompañados de esfuerzo, sacrificio, perseverancia, donde muchas veces no hay placer. ¿Sí? Entonces, si queremos aprender a concentrarnos, tenemos que reflexionar y entender cómo funciona nuestra psicología. Trabajar en la distracción. La concentración es de nuestro ser, de nuestra conciencia. La distracción es de nuestro ego. Entonces, la actividad del ego genera distracción y no nos podemos concentrar. Entonces, para concentrarnos, en vez de querer concentrarnos, debemos de trabajar en la distracción. ¿Cómo dejar de distraernos? ¿Cómo enfocar la conciencia en lo que se está haciendo? Entonces, cuando la conciencia se duerme en la actividad de los diferentes yoes, decimos que estamos distraídos. Porque mientras hacemos cualquier actividad, como esta muchacha que está en clase, pues tiene aquí un montón de defectos psicológicos. Y cada defecto psicológico tiene su propio diálogo, sus propios deseos, sus propias inquietudes, preocupaciones, charlas. Y le roban la atención a la muchachita, que parece que está prestando atención a la conferencia, pero no es así. Está divagando realmente en otras cosas. ¿Cómo en qué cosas? Pues piensa en lo que va a hacer más tarde, desea ver redes sociales, desea comer algo, ya le dio hambre y se pone a pensar dónde va a comprar la comida. Y cuando se consiente esta actividad psicológica, con el tiempo se desarrolla un trastorno que se le conoce como TDA. Trastorno de déficit de atención. El trastorno que está presente hoy en la mayoría inclusive de los adolescentes. Esto es un problema gravísimo. Hoy en día todos tenemos cierto grado de TDA. Unos más que otros. Algunos ya diagnosticados por un médico. Algunos ya hasta pastillas tienen que tomar, porque si no ya la conciencia ya no les funciona. Y esta condición de trastorno de déficit de atención, ¿cómo se origina? ¿Cómo llegamos hasta ese estado? Simplemente a través de la ausencia del trabajo interior.
por no valorar la concentración, por no practicarla, llevarla, hacer un trabajo en relación a ella con seriedad, detenimiento. Tenemos que aprender a enfocarnos en cada cosa que hacemos, una cosa a la vez. Cuando llega un pensamiento de qué es lo que va a pasar después, hacemos una oración. Madre mía, elimíname este pensamiento. Dios mío, quítame esta distracción. Y con esfuerzo y anhelo ponemos la atención en el momento presente. Si sostenemos esa atención con la voluntad durante cierto tiempo, ya después la atención se da de manera espontánea en la actividad y quedamos concentrados. Pero hay que querer hacerlo, hay que trabajar, hay que reflexionarlo, trabajar toda esta parte de la distracción, entender que los defectos todo el tiempo nos quieren robar la atención. Como un juego, si quieren verlo como un juego. No, ustedes tienen defectos que le van a robar la atención. Vamos a ver si se la roban o no. ¿No? De aquí a la casa. Y véanlo. Véanlo como un juego si quieren. Ya ve quién gana. Para que se emocionen un poco. Entonces, hay que entender igual la manera en cómo el ego condiciona nuestra capacidad de hacer, para la cual posteriormente se dan ciertos aspectos de escape. Es decir, con el ego nosotros calificamos ciertas actividades como de flojera, como lavar los platos o sacar la basura. ¿Qué es sacar la basura? Según el ego, qué flojera sacar la basura. Que lo haga otra persona. ¿Por qué siempre lo tengo que hacer yo? Son las calificaciones del ego. Entonces, cuando permitimos que el ego califique una actividad como de flojera, como del mal gusto, desarrollamos mala voluntad hacia esa actividad y entonces tenemos que escapar a través de la fantasía. Entonces, como he calificado sacar la basura como algo que da flojera, pero la tengo que sacar, entonces mientras la saco, permito que el ego me meta en una fantasía para escapar de esa resistencia, de esa ansiedad emocional, que es una respuesta al concepto que se tiene de la actividad. O sea, si yo tengo un concepto de que sacar la basura da flojera, cuando tenga que sacar la basura voy a sentir flojera. O sea, mis emociones van a ir en relación al concepto, a lo que pienso. Pero si yo cambio el concepto, entonces también va a cambiar la emoción respecto a esa actividad. Y voy a tener disponibilidad para hacer lo que tengo que hacer. ¿Sí? Y dejar de estarme quejando por todas las cosas que pasan. En estado de distracción, perdemos tiempo. Y hasta lo fácil se vuelve complicado. Imagínense una persona que tiene que hacer un inventario en la oficina, en el trabajo. Hay que hacer inventario. Y si la persona se deja llevar por la actividad de su ego, por todos los defectos psicológicos que le dicen cosas, que le roba la atención al momento presente, ¿sí? Entonces, el yo de la preocupación le pone a pensar en otras cosas, en la familia, en la suegra, que si está bien, que qué pasará, tiene prisa, quiere llegar a su casa, tiene hambre, quiere ir a comer,
Entonces la persona está en un estado que ella misma se deja llevar por él, completo de distracción. Entonces cuando termina el inventario, resulta que las cuentas no salen. Y lo tiene que volver a hacer. Porque flojo hace las cosas dos veces. Cuando estamos distraídos, hacemos las cosas mal y las tenemos que volver a hacer. Entonces no nos conviene estar distraídos. Hay que apostarle a la concentración, hacer las cosas bien. Fíjense en un partido de fútbol. Cuando las personas, los futbolistas, pues son personas expertas en el balón y todo el tiempo le están pegando a la pelota. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando hay un penal? Tienen el arco enfrente, solitos, nadie lo molesta, 5 metros de distancia. Ha practicado durante 10 años los penales. Es uno de los mejores jugadores porque está en un excelente equipo. Tiene toda la capacidad para meter el gol. Completamente entrenado. Pero ¿qué es lo que pasa? Que la psicología le traiciona. La actividad de su ego, la preocupación del qué dirán, y si la fallo, y el temor, y la prisa porque el partido ya se va a gastar, y la gente gritando, y toda esa angustia y ese estrés y esa preocupación que tiene el futbolista hace que se ponga nervioso y cuando patea el balón, lejísimos. Es hasta más difícil fallarla que meterla y la falla. Porque perdemos nuestros potenciales cuando nos dejamos llevar por todas las insinuaciones de nuestro ego. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hay que reflexionar muy bien en esto. Hay que hacer un esfuerzo para hacer cosa por cosa. 2, sin pensar en ninguna otra cosa. Hay que sostener solamente un pensamiento respecto a lo que se está haciendo, sin interrumpir una cosa para hacer otra. No pensar en cosas que se van a hacer después. No recordando cosas que ya se hicieron, manteniéndonos centrados en lo que hacemos. O sea, esto todas las mañanas nos los tenemos que proponer. Si no lo hacemos, si no lo meditamos todas las mañanas, no vamos a hacer este trabajo que aquí estamos explicando y no vamos a lograr despertar la conciencia. Entonces, ahora sí, la enseñanza del Buda. La atención es el camino a la inmortalidad. Los atentos no mueren. Los inatentos son como si ya estuviesen muertos. Reflexionen sobre esto. Recuerden que Jesús decía: dejen que los muertos entierren a sus muertos. Lo mismo. ¿Sí? Hay que apostarle a esto. Y no solamente a la concentración, sino también a la relajación. Normalmente relacionamos la relajación con unas vacaciones, con un día libre en el trabajo, con un día festivo, una comida familiar, una ida a la playa. ¿Sí? Pero la relajación se puede dar en cualquier actividad del día, porque la relajación es un estado psíquico-físico que surge cuando no hay identificación con los defectos psicológicos, cuando nuestra conciencia se manifiesta. Entonces, siempre que hay identificación,
hay tensión física, preocupación, ansiedad, estrés, inquietud. Todo esto genera estrés, genera que perdamos la relajación, que haya tensión en nuestros nervios. Hay que trabajar esta parte física y aprender a estar relajados en todas las actividades del día. Aunque estemos en el trabajo, en la escuela, en la calle, aunque haya muchas cosas por hacer, hay que estar relajados y aprender a hacer ese trabajo relajados, dándonos cuenta en qué momento estoy tenso, autoobservándome, me doy cuenta que estoy tenso y cuando me doy cuenta, entonces me relajo, me estiro, respiro profundamente. Esto lo tenemos que practicar durante el día. Esto nos va a ayudar a despertar la conciencia. Cuando nos tensionamos, cuando hacemos algo que no nos gusta, nos tensiona. Cuando tenemos miedo que nos quede algo mal, esto genera muchísima tensión. Cuando nos dicen que hay que hacer algo que no sabemos cómo, ¿sí? Entonces, en la oficina dice el jefe, mándale un correo electrónico a fulanito de tal y ponle ahí una propuesta del proyecto. Listo, te lo dice así muy a la deriva, no te explica cómo. Entonces uno entra en tensión, y cómo le digo, y cómo hago la propuesta, y qué le voy a poner, y si el cliente la rechaza, y va a ser mi culpa, porque yo no lo redacté bien, y se tensiona uno. ¿Por qué? Porque no sabe cómo hacerlo, porque no le dieron las indicaciones suficientes. Hay que trabajar esta parte, darnos cuenta y soltarnos. Cuando queremos hacer algo que nos gusta más que lo que estamos haciendo, esto genera tensión. Y ya queremos salir de la oficina para ir con los amigos. Lo que vamos a hacer más tarde nos preocupa, genera tensión. Lo que hicimos antes no quedó bien, genera tensión. Atendimos un cliente y no se hizo la venta, y de repente sentimos inquietud porque pensamos que no la atendimos bien, que no debimos de haber dicho eso. Y nos ponemos a pensar en eso, distracción. Siempre hay que vivir el momento presente. Inclusive cuando las cosas nos quedan muy bien, eso también genera tensión. Entonces se hizo la venta, el cliente quedó muy contento y eso también genera tensión. Porque empezamos con nuestros diálogos, sí, yo soy muy bueno, sí, yo lo hice, sí, todo gracias a mí. Y eso también genera tensión. Cuando no sabemos hacer lo que tenemos que hacer, nos preocupa algo que tenemos que hacer después. Todo esto genera en nosotros tensión, que está relacionado con un montón de enfermedades. Enfermedades del colon, hipertensión, diabetes, de la piel, salpullido en la piel, alergias también tienen que ver con el estrés. Insomnio, muchas cosas. Entonces tenemos que aprender a relajarnos. O sea, durante el día, autoobservarnos. Darnos cuenta en qué momento estamos tensos. Y en ese momento nos estiramos, nos relajamos, respiramos. Hacemos las cosas más tranquilos. Ustedes van a saber cómo. La conciencia les va a decir cómo. Lo importante es que uno se dé cuenta. Normalmente uno está tenso y no hace nada para cambiar. Lo que nosotros proponemos es darnos cuenta y cambiar en la medida en la que nos sea posible.
Entonces no importa que yo me ponga tenso en el trabajo. Lo importante es que en algún momento me dé cuenta y al darme cuenta me relaje. Cuando hago eso ya estoy practicando la enseñanza y ya estoy haciendo algo por mi despertar. ¿Sí? Entonces hay que practicar. Podemos hacer una práctica durante el día. ¿Sí? Que es simplemente acostarnos en la cama, en el sofá, en el suelo con un tapete. ¿Sí? Y vamos relajando cada parte del cuerpo físico a través de la imaginación. Imaginamos como una luz dorada entra por la punta de los pies y va subiendo por cada parte del cuerpo. Vamos relajando los pies, los movemos, que estén cómodos. Y así con cada parte del cuerpo. Con la respiración, inhalamos profundamente por la nariz. Exhalamos por la boca. Unas 5 o 10 respiraciones. Y nos vamos poniendo cómodos y nos vamos relajando. Y luego entramos en un aspecto de concentración en nuestro mundo interior. Y cualquier defecto que se aparezca, madre mía, elimíname este defecto, elimíname esta preocupación, elimíname esta tensión. Uno puede hacer esta práctica, 20 minutos, media hora, 1 hora, después de la escuela, después del trabajo. Es nuestra salud, es nuestra vida, es nuestro bienestar espiritual, psicológico, físico. Decía Bruce Lee, la concentración es el origen de todas las capacidades del hombre. Y ahí en el Tíbet, los lamas del Tíbet hacen estos dibujos con tinta, que se le conoce como mandalas, ¿sí? De una manera muy detallada, con estos pinceles, ¿sí? En donde ponen la tinta y van haciendo todo este dibujo, que es bien complicado y que lleva muchísimos días, semanas, meses haciendo este dibujo con todos los detalles. Cuando ellos terminan el dibujo, lo borran. Así lo borran. Lo destruyen. ¿Sí? Porque el dibujo sirve para trabajar 2 cosas. Primero, la concentración, para eso lo hacen, para desarrollar la concentración. Y segunda, para trabajar los apegos, para liberarse de los resultados y aprender a abstraerse en el método, en la actividad. ¿Sí? Así lo hace, con estos mandalas increíbles. Nosotros de repente lo hacíamos con los rompecabezas, ¿no? Una vez que armas el rompecabezas, pues lo vuelves a destruir. Inclusive un rompecabezas es un ejercicio para la concentración. El ajedrez es un ejercicio para la concentración. Evitar las redes sociales, buenísimo para la distracción. Tenemos que trabajar esa parte aunque nos cueste un montón. Porque las redes sociales son muy complicadas. Porque nos roban la atención de una manera compulsiva. Porque en una red social los contenidos están mezclados. Entonces, en un minuto ya vistes 200 imágenes de comida, de mujeres, de política, de boxeo, de noticias, del crimen organizado. O sea, en un minuto uno ya se metió cuántas cosas en la cabeza distintas.
y nuestra conciencia queda condicionada a la dependencia de esa vibración de estar cambiando todo el tiempo de tema. Y cuando nos queremos concentrar solamente en uno, ya no podemos. Entonces, hay que trabajar esa parte de las redes sociales. ¿Qué dudas quedan? Hablaba sobre el TDA, que o sea, si tenemos ciertos comportamientos se puede desarrollar esa patología o déficit. Se puede revertir fortaleciendo, como por ejemplo en este caso la imagen, fortalecer la concentración y la relajación. ¿Se puede revertir el TDA? Claro que sí se puede revertir. Obviamente, pues los esfuerzos son, ¿cómo se dice?, consecuentes al estado de esa persona. Si hay una persona que, por ejemplo, toma medicamentos y que ya tiene un TDA bastante desarrollado, pues le va a costar mucho trabajo y esfuerzo. Puede quitárselo de encima, pero es posible. Solamente con la autoobservación, la atención, la concentración, la meditación, es posible, se puede, porque es un trabajo de conciencia. ¿Sí? Lo de las redes sociales se puede considerar como una adicción. Sí, es una adicción. Es una adicción. Es una adicción. Sí, a las energías, a las sensaciones que producen las imágenes. En los niños yo creo que es muy difícil el trastorno de déficit de atención. Es que a ellos les pega más porque todavía se está desarrollando el cerebro. Entonces están creciendo, se están formando, el lóbulo frontal todavía no se ha desarrollado completamente y cuando se exponen a ese tipo de contenidos les afecta mucho más. Este tema del trastorno de déficit de atención, creo que también en la actualidad es un tema, ¿cómo es? Como se ha mezclado y se ha como... ¿Tabú o algo así? No, yo pienso que todo ya es TDA. Hay alguna, o sea, tenemos mucho de esto y ahorita que dices esta parte, lo explicas de esta manera, creo yo que sí es una realidad. Pero, por ejemplo, yo lo viví cuando mi hijo era pequeño, en donde cualquier problema que tuviera el niño, o sea, pues bueno, desde ese entonces yo decía, bueno, todos los niños tienen TDA. Entonces yo decía, bueno, ¿será que así? Entonces yo observaba a mi hijo, yo decía, bueno, él solo tiene, digamos, ciertos patrones, pero será todo. Al final llegamos a algunas cosas que mejor un diagnóstico de profesionales, pero sí me quedó la duda de que ya estaba generalizado, de que los niños, la mayoría ya estaban diagnosticándose muy dramáticamente en que todo era TDA. Y yo pensaba que no. Pero bueno, igual y viene de esto que ahorita de meditación. Pero Sí. un niño chiquito. Y pasa lo mismo también con el estrés. Ahorita uno va al doctor porque se siente mal y también el doctor te dice, es estrés, ya todo es estrés. Y tiene su verdad, pero también tiene su pseudocencia, ¿no? Como que ya el doctor te arroja como que el as debajo de la manga, ¿no? No sabe no sé qué tienes, estrés. Pero ambos escenarios son graves porque al final representan, bueno, lo acabo de vivir en algo que es un mal diagnóstico y que puede terminar, concluir en la muerte, por ejemplo. Claro, en la dependencia, medicinas, entre otras cosas. No digo, me refiero a que te digan muy ligeramente es el estrés cuando que se está pasando algo, digamos, grave. Ah, eso O sí sea, esa puede ser. ligereza de decir, Claro. es estrés, en ese ínter hay algo grave. Y también decir que todos los niños tienen TDA desde hace años, pues bueno, como que
quedamos en esa etiqueta de decir todo lo que le pasa al niño, ¿verdad? No sé, así como que muy... No hay otra escuela, opción. Es eso. Todo eso está para reflexionar. Sí. ¿En internet nada? Bueno, pues a los que están presentes les recordamos que el próximo martes es el tema de la meditación, así que los invitamos a asistir para que sepan cómo llevarla a cabo. Muy importante que estén aquí. Y pues muchas gracias por venir. Nos vemos el martes.